Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, que te toque escuchar este audio. Y nosotros que estamos aquí, los amados hermanos de diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires y del país, y aún de diferentes países del mundo, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios que hoy ya nos convoca, llegando al final casi del Antiguo Testamento. Toca en nuestro seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield, Nahum, el profeta Nahum, que casi ni siquiera se lo menciona y creo que casi nadie le pone a su hijo Nahum. Sí, Jeremías, Zacarías, etcétera, pero Nahum muy pocos hay, ¿eh? Así que si estás pensando en un nombre, lindo nombre es Nahum. El libro de Nahum es uno que está un poco descuidado debido a que es algo confuso. Bueno, Nahum es el séptimo de los profetas menores. Es la breve profecía de Nahum, aunque escrita en hebreo, contra la capital de una potencia mundial en aquellos tiempos. Atención con esto, una potencia mundial, a saber, Nínive, la capital de Asiria, así como lo escuchás. Nínive, sí, la misma que otrora el profeta vomitado, ¿no? Jonás fue a predicarles que se arrepientan porque iban a ser destruidos. ¿Se acuerdan que se arrepintieron todos? Allí Dios puso su mano y perdonó a esa gente, ¿no? Ahora el profeta, si bien es un profeta que no trae un llamamiento al arrepentimiento al pueblo, tampoco se ocupa de fustigar de todos los pecados de Israel o de Judá, sino que más bien el profeta, en nombre del Señor, se enfrenta contra los enemigos del pueblo de Dios y desahoga furiosamente sus sentimientos de revancha, entonando un himno de triunfo sobre el enemigo vencido. Es un libro muy fuerte que nos muestra que, si bien, como hemos visto en otros profetas anteriores, si ustedes son memoriosos, llevan apunte y están estudiando, me imagino que sí, en este caso el Señor, si bien Él se ocupa de castigar a su pueblo rebelde, de enderezarlo, de llamarlos al arrepentimiento y a ponerse a cuentas con el Señor, en este caso vamos a ver cómo Dios desata su furia contra aquellos que se levantan en contra del pueblo de Dios. Aunque el pueblo de Dios se lo merece, porque Dios utiliza a este pueblo asirio, en este caso, para castigar y masacrar y todo lo demás, y saquear al pueblo de Israel. Como juicio, Dios utiliza como siervo, como su siervo a Asiria, pero también Dios va a juzgar a este pueblo. O sea que tengamos en cuenta esto, que en el día de hoy también Dios trata con nosotros, Dios nos castiga, nos azota, nos prueba, pero también, y ahora no le pasa nada todavía al impío, ahí vive su vida lejos de Dios, burlándose de Dios, pero llegará el momento que Dios desatará su furia contra los enemigos de Dios. Bueno, entonces, es un libro, como les decía, breve, rara vez se lee. Yo no sé si habrás escuchado una predicación sobre Nahum. Bueno, hoy vas a escuchar una mini predicación sobre Nahum, o sea que es interesante que estés atento, que no te pongas a dormir o a hacer otra cosa mientras estás en este tiempo de estudio, ¿no? Imagínate que estás en la facultad, estás preparándote para servir al Señor. Qué honra y qué gloria que el Señor nos tenga en cuenta para eso. Pero cada una de las porciones de las Escrituras es indispensable. Toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Cada una tiene una contribución que hacernos, cada una de ellas tiene un mensaje directo de Dios a nuestros corazones. Por eso reitero que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios, es decir, vos que estás del otro lado, la mujer de Dios, que vos estás del otro lado, sea perfecto. ¿Qué significa perfecto? Ay, pastor, nadie es perfecto. No, esta palabra significa maduro, creciendo en conocimiento y a la vez siendo coherente con lo que Dios me va hablando y voy aprendiendo. Sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Y esta breve profecía de Nahum no es la excepción. Dios tiene mucho que decirnos a través de este profeta. Y al leerlo, puede que te dé la impresión de estar leyendo un relato insípido, una historia antigua, pero de hecho, esta profecía revela algo acerca de Dios con claridad de lo que hace ningún otro libro de la Biblia, ya que es parte de la labor del profeta revelarnos el carácter de Dios. Eso es lo que hace el profeta. El profeta lo que hace es revelarnos el carácter de Dios. Los profetas nos muestran los atributos divinos y cada uno de ellos ve a Dios bajo una luz diferente. Por lo tanto, al leer los profetas, lo que hacemos es ver una faceta tras otra, que brilla como si fuese un diamante a la luz del sol, el prisma del poderoso carácter y los atributos de un Dios eterno. Eso es lo que hace la palabra profética. Y el atributo de Dios que le fue dado en este caso a Nahum, podríamos decir que al profeta Juan el Amado, podríamos decir, ¿no? Dios le revela a través de las epístolas, que son primera, segunda y tercera, el amor de Dios. En este caso, al profeta Nahum, Dios le revela su carácter en ese diamante, en ese crisol de colores. Acá le está revelando la ira de Dios, la faceta de la ira de Dios. Y sí, no hay actualmente doctrina que resulte más repugnante para las personas que tener que escuchar sobre la ira de Dios. No hay nada más chocante, más escandaloso, más molesto para una persona que no está alineada con Dios, escuchar sobre la ira de Dios. Bueno, ustedes recordarán que creo que hace dos fines de semana predicamos sobre los 7 sellos y la copa de la ira y ¿cómo se llama? Las 7 trompetas. Hemos hablado sobre eso hace 2 reuniones y fue fuerte eso y hablamos claramente de lo que viene. Para los que no están salvos en el arca, viene el juicio de Dios. Y esa parte muy pocos quieren escuchar. De hecho, tengo un caso muy puntual aquí en nuestra congregación en Banfield, de una persona que veníamos todo bien cuando veníamos hablando del amor del Señor, que el Señor te levanta, que el Señor te ama, te abraza, te mima, etc. Pero cuando esta persona escuchó un mensaje que prediqué, lo recuerdo bien, sobre la venida de Cristo, esa persona no vino más. No vino más, se fue espantada, dijo, no, yo no puedo pensar que Dios haga eso, que envíe al infierno a la gente, etc. Entonces, claro, no hay actualmente una doctrina que resulte más chocante. Y es la doctrina que a muchos les gustaría olvidar, y aún a muchos predicadores. Por eso muchos predicadores prefieren hablar sobre otros temas. Y hay muchos que se imaginan a un Dios como una especie de Papá Noel, un viejito bonachón, que está todo bien, ¿no? Otros dicen que Dios es un caballero. Bueno, no sé de dónde sacan eso, pero no, Dios es un caballero, no es como el diablo, ¿no? Dios es un caballero que te guiña alegremente el ojo y te hace like, y Él no es capaz de castigar a nadie ni juzgar a nadie. Bueno, ese es un Dios que inventan ellos para atraerlos a su regenteo, digamos. Sin embargo, fue la labor de Nahum mostrar la ira de Dios, ante el cual deben presentarse los hombres en silencio y temblor. No es posible leer esta profecía sin sentir algo de la solemnidad de esta imagen impresionante de Dios. Y al comenzar este libro es importante saber por qué y hacia quién va dirigida la ira de Dios. Esta profecía va dirigida contra la ciudad de Nínive, a la cual Dios había enviado al profeta Jonás.
Cuando Jonás predicó en Nínive, la ciudad se arrepintió en vestidos, ustedes se acuerdan, ¿no? Vestidos ásperos, cenizas, y la ira que Dios sentía contra ella fue contenida por misericordia de Dios, por la predicación del profeta Jonás, y la ciudad se salvó porque desde el rey hasta el más humilde, hasta los animales fueron envueltos en silicio y ceniza, y se volvieron a Dios, se arrepintieron de sus pecados. Tremendo avivamiento nacional, que es lo que hablábamos cuando estudiábamos a Jonás. El libro de Nahum aparece aproximadamente 100 años después de la profecía de Jonás. Por eso cuando leemos la Biblia y vos leas Nahum, decís, lo de Jonás pasó 100 años y aparece Nahum después. Entonces comenzás a entender la línea del tiempo, no es un libro correlativo así que pasó un día y todo se escribió en un día, ¿no? Pasaron 100 años de un libro a otro. Durante ese tiempo, Nínive se olvidó de su arrepentimiento, como pasa con muchos cristianos, ¿no? Cuando Dios aprieta, ahí nos volvemos a Dios, pero cuando está todo bien, todo en calma, vuelve todo a normalidad, otra vez volvemos a lo mismo. Y eso le aconteció a Nínive. Se volvió de su arrepentimiento y comenzó a hacer de nuevo las mismas cosas que habían suscitado la amenaza del juicio de Dios por medio del profeta Jonás. El profeta Nahum fue enviado a llevar a cabo su ministerio en el reino del sur de Judá en los tiempos de la invasión del rey asirio llamado Sennacherib. Y este rey Sennacherib, que venía de Nínive, que es la capital de Siria, invadió Israel en los tiempos del profeta Isaías. Y fue de esta gran ciudad en el norte donde vinieron con frecuencia los ejércitos sirios contra la tierra de Judá y de Israel. Pero Dios se movió con el fin de proteger a su pueblo, haciendo frente y destruyendo a estos enemigos del rey de un día para otro. Nahum, su palabra hebrea, significa consolación o consuelo. Y estando el ejército asirio extendido alrededor de la ciudad de Jerusalén, podés imaginarte, el profeta recibe un mensaje de consuelo en medio del dolor de Israel. Podrán ustedes quizás imaginarse el gran consuelo que sería cuando estos ejércitos que sitiaban al pueblo de Dios, estaban allí con su terrible reputación, porque eran bárbaros, eran guerreros implacables, quemaban todo, destruían todo, agarraban a los niños y los estrellaban contra los muros, violando a las mujeres, saqueando sus casas, sin perdonarle la vida a nadie. Y tener a este profeta en Jerusalén declarándole que Dios iba a destruir a ese enemigo cruel, la verdad que era un consuelo. Eso para ponernos en contexto de lo que estaba pasando. Y esta es una de esas partes de la profecía en la Escritura que se ha cumplido ya. Aunque todavía queda mucha escritura por cumplirse, obviamente, y muchas de las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento van más allá de nuestro propio tiempo, o sea, es para los tiempos finales, ¿no? El tiempo que el Señor volverá. Pero al leer este libro, Nahum, nos encontramos con profecías que hace mucho que ya se cumplieron. Y esta es una de las grandes pruebas que este libro que estamos tomando en la mano hoy, que es el libro de Dios, y que efectivamente es de Dios, porque aquí tenemos una descripción exacta de cómo sucedería la destrucción de esta nación, de esta capital, que fue anunciada muchos años antes que se produjese. Y aquellos que están interesados en la apologética podrán usar esto para hablar con los que desafían el hecho de que la palabra de Dios es profética, que dicen, no, esto es un cuento, todo. No, se cumplió perfectamente lo que Nahum había profetizado. Y podemos dividir el libro de Nahum en 4 secciones. Y cada una de ellas es una descripción de la ira de Dios. Y creo que la manera más sencilla de describir esta primera sección, esta visión de la ira de Dios, es simplemente usando la palabra terrible.
Y estas son preciosas expresiones poéticas que nos ofrecen una visión poderosa de la ira de Dios. Habría ahí en Nahum, capítulo 1, versículo 2 al 6, me imagino que tenés tu Biblia ahí al toque, ¿no? Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y está lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y se enoja con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza al mar y lo seca, y agota todos los ríos. El Basán y el Carmelo languidecen, y la flor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan los montes, y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién puede resistir su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y ante él se quiebran las peñas. Tremenda descripción, ¿eh? Aquí el profeta ve a Dios en su ira, mirando sobre los ejércitos de Asiria, y hay algunos hombres y mujeres que viven con un perpetuo mal genio, ¿viste? Y su genio se manifiesta a la menor provocación. Le dicen hermano fosforito, ¿no? Enseguida se raspan y se prenden fuego. Pero lo interesante es que normalmente la gente no le teme a una persona así. Más bien le tiene lástima o hasta hacen chiste de esa persona que rápidamente se enoja, se irrita, se encoleriza, ¿no? Pero hay otras personas que son tranquilas, son pacíficas, por naturaleza, siempre están en calma. Y cuesta mucho trabajo conseguir que se enojen. Soportan la irritación durante mucho tiempo. Pero cuando se les acaba la paciencia y su ira está a punto de estallar, mucho cuidado porque su ira es espantosa. Generalmente dicen las personas más tranquilas son las que reaccionan de una manera impensada, ¿no? Eso es lo que se dice del carácter del hombre, ¿no? Obviamente no estamos hablando del carácter de un cristiano. Pero es la imagen que nos ofrece aquí el profeta de un Dios infinitamente paciente que ha sido mal interpretado como un Dios que no le molesta nada, que es un Dios que todo lo tolera, todo lo soporta, se olvida de las cosas, ¿no? Pero acá dice el profeta que es tardo para la ira, que Él no actúa de manera precipitada como nosotros actuamos cuando algo no nos sale bien o alguien nos dijo algo, ¡pum!, tiramos la cacerola contra el piso o pateamos el perro, ¿no? Acá no se maneja Dios de una manera precipitada. Le ha estado dando a esta ciudad, Nínive, una oportunidad tras otra para que se arrepienta. Y le ha mandado a un profeta, le ha mandado a otro profeta y a otro. Hubo un profeta en el que sí creyeron y se arrepintieron de sus malos caminos, y Dios desistió el juicio que dijo que habría de caer sobre ellos, pero se arrepintieron después de su arrepentimiento, digamos. Y es una de las cosas más terribles que puede hacer el hombre. ¿Escuchaste? Es un juego de palabras. Arrepentirte de tu arrepentimiento. O sea, te arrepentiste de tus pecados ante Dios, pero después te arrepentiste de haberte arrepentido y volvés de vuelta a lo que el perro vuelve a su, ¿no?, vómito. Y habiéndose vuelto de su mal camino, volvieron aquellos que habían dicho que ellos habían prometido abandonar, volvieron de vuelta a lo mismo. Y eso es lo que hace que por fin caiga sobre ellos el juicio de Dios. Porque como dice Hebreos, esta gente pisoteó la sangre de Cristo. Hoy tenemos plenamente una visión panorámica de toda la obra de Dios, ¿no? Cuando una persona se arrepiente de haberse arrepentido de sus pecados y vuelve a sus pecados, el juicio de Dios está sobre esa persona, porque está rechazando al único que le puede salvar. Y Dios en este caso está furioso, y no se trata de una ira caprichosa como quizás el ser humano hoy pueda tener, como la de un niño berrinchudo que quiere, yo quiero. No, Dios, no hay nada de capricho en Dios, no hay nada de egoísta en la ira de Dios.
Es una ira controlada, pero terrible y temible de contemplar. Dice, ¿quién podrá estar en pie ese día? ¿Pueden hacerse una idea, amados, de lo terrible de la ira divina? Si se tiene en cuenta el hecho de que todas las palabras hebreas que significan ira aparecen en estos 6 versículos. Y las palabras son celos, venganza, enojo, ira, indignación, fiereza y furor. Todas estas palabras describen la ira de Dios. Los celos son ese celo consumidor por causa que se siente en lo profundo del corazón. Sería importante que prestes atención a todo esto. Es un celo, ¿no? Es un celo que no se refiere aquí a ese celo tonto de los que en ocasiones hacemos galas, ¿no? Los seres humanos, sino de la preocupación sobrecogedora que siente Dios por lo que ama. Su venganza o retribución, su ira, esa ira que se va a desencadenar, que se describe aquí con toda su negrura. La palabra ira significa literalmente en el hebreo, buscando allí su significado, significa echar espuma por la boca. O sea, está furioso. La palabra ferocidad quiere decir literalmente en hebreo calor. Y la palabra furia significa que quema. Y todo ello para describir a un Dios que es terrible en su ira. Nadie lo frenará cuando Él desate su ira. Llevado por fin al punto de derramar su ira sobre ellos, que la ha despertado, es decir, Dios en su pasión ardiente, llevado a una ira terrible y destructora. Voy a explicar esto bien. Es una pasión ardiente que lleva a tener una ira terrible y destructiva, destructora. La segunda sección, empezando por el versículo 8 del capítulo 1, nos muestra otro aspecto de la ira de Dios. Y aquí se nos dice claramente que la ira de Dios o su furor puede ser personal porque va dirigida contra una sola persona. En el versículo 11 tenemos una referencia a Sennacherib, o sea, apunta la cabeza a Sennacherib, el general de los ejércitos asirios. Lo dice el versículo 11, ¿lo tenés ahí? De ti salió el que tramó el mal contra Jehová, un consejero perverso. Toda la ira fue dirigida contra este rey pagano que urdió deliberadamente, planificó un complot para destruir al pueblo. Después de que Dios hubo visitado la ciudad con su gracia y les hubo salvado de su ira, en el versículo 12 se refiere a la visita del ángel de la muerte. Y cuando Sennacherib descendió con sus ejércitos sobre el pueblo de Dios, sobre Jerusalén, ahí vemos en Isaías capítulo 36, capítulo 37, tenemos la descripción de cómo descendieron los ejércitos y se extendieron ante la ciudad de Jerusalén. Los ejércitos de Sennacherib. Entonces le dijeron al rey Ezequías, con desafíos provocadores, que se iban a apoderar de la ciudad y que no había fuerza que les pudiese resistir. Faltó decirle, ni Dios te va a salvar de lo que se te viene a vos. Isaías nos dice cómo tomó Ezequías estos mensajes y lo extendió ante el Señor, pidiéndole a Dios que salvase a la ciudad, incluso con los ejércitos asirios rodeándola, sitiándola. Y esa noche se nos dice en Isaías 37-36, pasó el ángel de la muerte sobre los ejércitos asirios y mató a 185.000 soldados. Y a esto se está refiriendo Nahum, en el versículo 12 y el versículo 13. Dice así, así ha dicho Jehová, aunque tenga reposo y sean tantos, aún así serán talados. Y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré más,
porque ahora quebraré el yugo que pesa sobre ti y romperé tu Jerusalén. Y como resultado de esto, los ejércitos asirios se volvieron atrás y se salvó Jerusalén. En hebreo existe una interesante construcción, una palabra, una frase que dice: cuando se despertaron por la mañana, he aquí todos eran hombres muertos. Una frase que se repitió por siglos. Como es lógico, los que se despertaron fueron los israelitas y los que estaban muertos eran los asirios. En el versículo 14 se cumplió literalmente al ser asesinado Sennacherib. Cuando pasó el ángel sobre el campamento, se le perdonó la vida al general asirio y regresó a Nínive, pero mientras estaba adorando a sus falsos dioses en el templo, después de haber estado luchando contra Israel, fue asesinado por sus 2 hijos que robaron la corona para sí mismos. Fíjate qué tremenda familia que tenía, ¿no? Cómo los educó, ¿no? Y leemos aquí en el versículo 14 de Nahum 1, pero acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios, con D minúscula, destruiré escultura y estatua de fundición, y allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Esto es una profecía que se cumplió inmediatamente. Años de esto que sucediese, años antes, se le dijo al profeta Nahum que Dios se iba a encargar de este hombre en su propio templo, cuando iba a ir ahí a adorar a la casa de sus dioses, y allí encontraría su sepulcro, y sus hijos lo mataron allí. La ira de Dios le buscó y le golpeó. Nadie escapa de la ira de Dios. Como nadie escapa del amor de Dios, nadie escapa de la ira de Dios. En el versículo 15 tenemos el grito gozoso que surge desde Jerusalén cuando llegó la noticia de la muerte de Sennacherib, versículo 15. Mirad sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más te invadirá el malvado. Ha sido destruido del todo. ¿Qué te parece, no? ¿Qué imagen es esta del hecho de que la ira de Dios puede dirigirse contra una persona? Y esto es lo que le cuesta trabajo creer a la gente que alegan, que dicen que Dios es un Dios de amor solamente, ¿no? ¿Cómo puede entonces castigar a alguien si es un Dios de amor? ¿Cómo puede ser tan vengativo Dios? Y este es el argumento cuando se menciona que la justicia de Dios exige que nos castigue, porque la justicia de Dios exige que seamos castigados por Dios, ¿sí o no? Como hijos del Señor, nos portamos mal, el Señor baja la vara, ¿no? Dice, nos azota. Entonces ellos dicen que no es posible, porque Dios es amor. Y el amor de Dios es superior a su justicia, dicen ellos. Y por lo tanto, bajo ninguna circunstancia puede la justicia de Dios hacerle que castigue. Y son muchos los que viven creyendo este engaño de que Dios no castiga. Pero aquí tenemos a un hombre que fue elegido, como nos dice el profeta, para sufrir el impacto de la ira de Dios. O sea, que fue responsable de los saqueos contra Judá. Y hay una tercera sección que abarca todo el capítulo 2 que revela un aspecto más de la ira de Dios. Él es concienzudo, es decir, conciencia. Aquí Dios está tratando el problema de Nínive, la capital asiria, y dice así en el capítulo 2, ya, versículo 1, un destructor avanza contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, cíñete la cintura, reúne todas tus fuerzas. ¿De qué modo tan drástico se expresa esto? Como si el vigilante estuviese a la expectativa y viese venir a los ejércitos de los babilonios viniendo a destruir la ciudad de Nínive. Porque la ciudad de Nínive fue destruida por los babilonios. La historia nos dice que vinieron contra Nínive los ejércitos combinados de Ciaxares, que fue rey medo-persa, y el rey Nabopolassar, que fue el padre de Nabucodonosor.
al que se le llamaba a este rey Nabopolassar el destructor. En las historias está esto. Un destructor avanza contra ti, dice la profecía Nahum 2.1. Y así comienza el relato de la batalla en esa ciudad. Dice Nahum 2.3 al 5. El escudo de sus valientes están enrojecidos, los hombres de sus ejércitos visten de grana, el carro flamea como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán los cipreses, los carros se precipitan a las plazas, con estruendo ruedan por las calles, su aspecto es como la de antorchas encendidas, corren como relámpagos, se convoca a los valientes, se atropella en su marcha, se apresuran hacia el muro donde se prepara la defensa. Este cuarto versículo suena como si estuviese describiendo una autopista moderna, ¿no? de hoy, de este tiempo. Y los carros se precipitan a las plazas con estruendos, ruedan por las calles, ¿no? como relámpagos, etc. De hecho, ese versículo se ha interpretado con mucha frecuencia que está hablando de los automóviles modernos. Y que eso es un excelente ejemplo de lo insensato que es sacar un versículo fuera de contexto, porque ¿dónde metemos un auto en los tiempos de esta gente, en Sennacherib, ¿no? Puesto que no tiene nada que ver con automóviles. Aunque parece como que sí lo estuviese describiendo, su aspecto es como antorchas encendidas, corren como relámpagos, ¿no? Si empiezas a buscarle la vuelta vas a imaginarte un montón de cosas. Eso se llama alegorizar las escrituras, ¿no? Es un peligro alegorizar todo. Pero no es otra cosa que una descripción que predice la batalla que se desencadenó en las calles de Nínive al venir este rey babilonio y el medo persa contra ellos. No sé si viste esas películas cuando vienen los carros y los soldados gritando y golpeando sus escudos. Es aterrador, porque imagínate miles y miles y miles son tronando así y gritando. Obviamente eso amedrenta a cualquiera. En el versículo 6 tenemos una profecía asombrosa, directa de la manera en que sería tomada la ciudad de Nínive. Fíjate. Pura profecía, son todas profecías que se cumplieron, fíjate. Las puertas de los ríos se abren y el palacio es destruido. Eso es clave. Las puertas de los ríos se abren y el palacio es destruido. Está hablando de Nínive, está hablando de la ciudad de Nínive, que estaba rodeada por una muralla. El historiador griego Diodoro Siculus, 30 a.C., dejó constancia de un relato acerca de cómo cayó la ciudad de Nínive, y eso es lo que está escrito. Dice así: había una antigua profecía según la cual Nínive no sería tomada hasta que el río no se convirtiese en el enemigo de la ciudad. Y en el tercer año del sitio, el rey comenzó a incrementar su caudal debido a las continuas aguas de las lluvias que se juntaban de todas las partes de la ciudad y que caían por la muralla a lo largo de 20 estadios. Entonces el rey de Nínive, creyendo que se había cumplido el oráculo, o sea, la profecía, y que el río se había convertido en enemigo de la ciudad, construyó una gran pira funeraria en el palacio y reunió todas sus riquezas y sus concubinas y su eunuco, y se quemó en él con su palacio y todo lo que había. Y el enemigo entró por la rotura que había hecho las aguas y se apoderó de la ciudad. Profecía cumplida, Nahum 2.6. En otras palabras, entraron a través de las puertas del río. Los ejércitos babilonios entraron a través del palacio donde el río se había introducido y había inundado la ciudad. Y debido a esta idea equivocada del rey, los babilonios lo encontraron reunido en el palacio y allí estaba muerto. Bien. Dice el versículo 6 de Nahum 2, las puertas de los ríos se abren y el palacio es destruido. La ira de Dios se manifiesta en toda su plenitud cuando comienza a convertirse en juicio y no hay nada que escape a ella. Hay un dicho antiguo que dice, aunque los molinos de Dios muelen lentamente, lo hacen triturando. Cuando Dios comienza a actuar, nada escapa a Él. Nada. Nosotros estamos en su universo. Imagínate que si vos te vas al sur o bien al norte, no sé, te vas a Jujuy, te vas a aquellos lados,
y podrás ver la constelación, la Vía Láctea, es impresionante. Y nosotros estamos en un brazo de la espiral de la Vía Láctea, inmersos en el universo. ¿Y qué somos? Criaturas de Dios, indefensas, ni siquiera se puede decir una pulga. Somos nada, imperceptible en el universo. Y no hay manera que podamos escapar en lo que Dios hace. Si estamos del lado de Dios, no podremos escapar a su amor. Si estamos en contra de Dios, no podremos escapar a sus juicios. No tenemos dónde ocultarnos. Aunque te metas ahí en la cueva esa, no podés ocultarte. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dijo David. ¿A dónde escaparé, Señor? Entonces debemos tratar con un Dios que nos ha dicho una y otra vez que si su gracia se ve frustrada, se elevará juicio. Si nosotros pisoteamos su gracia, si nosotros rechazamos su gracia salvadora, lo único que nos queda es juicio. Esto para equilibrarnos, ¿no? Que estamos hablando de Nahum, que es el profeta que muestra la faceta de Dios de su ira. Bien, en la tercera sección, Dios se dirige a la ciudad de Nínive y hemos visto ya de qué modo pinta este retrato de la derrota de la ciudad. Y ahora dice, ¿qué queda ahí en Nahum 2:11 al 12? Nahum 2:11 al 12. ¿Qué queda de las cuevas de los leones y de las guaridas de los cachorros de los leoncillos, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantara? El león arrebata en abundancia para sus cachorros y despedazaba, y despedazaba para su leona. Llenaba de presa sus cavernas y de robo su guarida. Está hablando de los ninivitas, está hablando aquí de los asirios, que eran como leones. Podríamos imaginar los símbolos de los asirios en sus estandartes, en sus escudos, unos tremendos leones, así como el oso es símbolo de Rusia y el león también es símbolo de Inglaterra, de Gran Bretaña. Estos se regodeaban con sus leones y ahí Dios a través del profeta está diciendo, ¿dónde está todo eso? Y esta es una burla en relación con la derrota de la ciudad. Si hubiéramos visto el lugar donde estuvo Nínive, te hubieras encontrado en medio de un desierto, hace 60 años atrás, ahora se construyeron allí, pero te hubieses encontrado en medio de un desierto, no sabiendo ni dónde estaba emplazada esa ciudad. Los arqueólogos han empezado a desenterrar, esta ciudad, y sabemos dónde se encontraba Nínive, pero durante siglos estuvo perdida Nínive. Mirá qué interesante esto, ¿no? Enterrada en las arenas movedizas del desierto. El último capítulo revela lo irresistible que es la ira de Dios, el capítulo 4. Se nos dice una de las razones por la que iba a ser destruida Nínive. Ahí en su capítulo 3, versículo 4, dice, y todo por culpa de las fornicaciones de las prostitutas de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Cómo Dios, me viene a memoria Jezabel, ¿no? Y el espíritu de Jezabel en Apocalipsis, cómo Dios condena ese espíritu de seducción, ¿no? Ese espíritu de seducción que hace caer, ¿no?, al pueblo, que hace fornicar. Esa mujer fácil o esa mujer que busca a los varones para hacerlos caer. Cómo Dios lo tiene ahí entre cejas a ese tipo de espíritu. Y esta es una referencia a la brujería que se practicaba en Nínive. Y en respuesta a estas costumbres, Dios dice lo siguiente en Nahum 3, 5 al 7. Aquí estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Te levantaré las faldas hasta el rostro y mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias, te avergonzaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vean se apartarán de ti y dirán, Nínive ha quedado desolada. ¿Quién se compadece de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Bueno,
y Dios le recuerda a Nínive lo que sucedió antes en la ciudad egipcia de Tebas, en capítulo 3, versículo 8 al 9. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estabas asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y tenía aguas por muro? Etiopía y Egipto eran su fortaleza, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus aliados. Tebas también parecía inexpugnable. Dice, sin embargo, la palabra de Dios en Nahum 3:10, ella fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, sobre sus nobles echaron suerte y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. O sea, juicio de Dios, juicio. Y Dios controla la historia. Y cuando Él decide actuar en contra de una nación, una ciudad o una persona, no hay escapatoria. Por más que pidan cadena de oración y oren por esto, oren por aquello, cuando Dios dijo basta, ya se le terminó las oportunidades, viene el juicio de Dios. Es terrible porque es imposible pararlo, no hay escapatoria y es totalmente, terriblemente insoportable. Y Él insta a la ciudad con palabras irónicas a que se fortifique. Provéete de agua, le dice en el capítulo 3, 14, 15. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo y pisa el barro y refuerza el horno. O sea, haz lo que se te ocurra. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como el pulgón. Multiplícate como la langosta, multiplícate como el saltamontes. Aquí tenemos, amados estudiantes de la palabra, una imagen de la ira de Dios. De una ira terrible, personal. Y hoy las personas corren peligro de tener que enfrentarse con esta clase de ira. Está latente, eso está en espera. Es un reloj que está a punto de sonar la alarma. Huid de la ira venidera. Evitad la ira de Dios, cuya paciencia se ha visto ultrajada, cuya gracia es dejada de lado. Hay dos pecados que suscitan de igual manera la ira de Dios, y esas son el orgullo y la impenitencia, es decir, la falta de arrepentimiento, tener un corazón quebrantado ante el Señor, no soberbio, porque el domingo nos arrepentimos, pero el lunes vamos a pecar de vuelta. Eso es impenitencia. Entonces el Señor claramente dice, no juegues conmigo. Cuando una nación o una persona se deja llevar por el orgullo y se considera suficiente, diciendo que puede hacer frente a todos sus asuntos y ocuparse de su propia vida, esa nación o persona está condenada, porque dejó de lado en su vida al Creador, al Señor, al Salvador. Cuando Dios muestra su misericordia y ese hombre o esa nación siguen mostrándose impenitentes, se manifiesta la ira de Dios en toda su plenitud. Ahora, ¿qué nos habla el Señor a través de Nahum? Amados, a nuestros corazones hoy. Yo sé que igual el Señor nos está hablando, empezando por mí, ¿no? Nos está hablando a todos. Pero hay una interesante aplicación que se puede considerar tanto a nivel nacional como individual. A nivel nacional es un mensaje de consuelo para nosotros hoy. De igual modo que la palabra de Nahum sirvió de consuelo a una nación que se veía amenazada por un enemigo cruel e impío, semejante al que nos enfrentamos nosotros actualmente hoy, que tiene nombre de corrupción, tiene nombre de injusticia, tiene nombre de inseguridad, de un montón de cosas, ¿no? Que obrado por hombres, bueno, Dios, amado, amada, Dios juzgará y castigará a esos que por hambre de poder, por hambre de dinero, por hambre de tantas cosas, matan de hambre al pueblo, destruyen una nación. Dios se encargará de eso. Porque lo interesante es que en la palabra los asirios no eran solo el pueblo que era enemigo de Israel, sino que además un tipo de la nación que habría de venir y que habría de amenazar la paz de la tierra y desempeñaría un importante papel en el escenario de la historia mundial,
en los últimos días, ya estamos hablando de los tiempos finales, los asirios son en la profecía una imagen, hoy podríamos decir, de lo que es Rusia. Es una imagen de lo que podríamos decir hoy es los países musulmanes, los países hostiles como los países árabes, Irán, Pakistán y Siria, y todos estos países que están en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de Dios. Entonces aquí en Nahum 2:13 dice: aquí estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 5 del capítulo 3 dice: aquí estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Vuelve a repetir. Y cuando Ezequiel comienza su gran profecía en contra del rey del norte, ya Ezequiel, también profético, en Gog, de la tierra de Magog, según le llama, comienza con la misma palabra: yo estoy contra ti. Fíjate cómo repite: yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ezequiel 38:3. Esta es una palabra de consuelo para nosotros, que profetiza el juicio de Dios y el castigo sobre esta gente, sobre estas naciones, pero también tiene una aplicación individual para aquellos que creen que Dios no es más que un Dios de amor, un Dios buenazo, un Dios buena onda, que no pasa nada, te hace like, te está todo bien, y nunca un Dios de ira. Hay que aprender que Nahum nos dice que un Dios que no es capaz de enfurecerse, y aquí ya explico lo que dije al principio que iba a explicar. La pasión lo mueve a Dios a su ira. Su pasión. ¿Cómo es esto? Dios se enfurece a causa de su gran amor. ¿Pensaste alguna vez esto? La ira de Dios, es tan grande su ira como lo es su amor. O sea que es de temer, porque el amor de Dios es amor. O sea, su gran amor que entregó a su Hijo para salvar a todo el mundo. Es precisamente porque ama que Él se pone furioso. Y por el amor, por lo que ha de manifestarse el furor de su ira. Es por el amor. Y es algo que podés comprobar por vos mismo, te lo hago sentir en tu propia piel, como Dios hacía con los profetas. Por ejemplo, ¿qué es lo que te enfurece? Y no es casi siempre algo o alguien al que amás y se ve amenazado. Quieren herir a tu esposa con palabras o físicamente. Quieren lastimar a tu hija, a tu hijo. ¿No te nace una ira? ¿No te nace una reacción pura de defensa contra lo que amás? ¿A favor de lo que amás? Puede que inclusive seas que te ames a vos mismo, porque nos amamos bastante nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nos pone furiosos? A cualquiera de ustedes le pregunto, estaría bueno que prendan un poco las cámaras, no sé si están durmiendo. ¿Qué nos pasa cuando alguien nos hiere? Y debido a que nos amamos a nosotros mismos, nos ponemos furiosos con esa persona. ¿Qué pasa cuando hablan mal de vos? Y es una injusticia o es una calumnia, una injuria. Te pones rojo, te querés salir a defender, te querés limpiar tu imagen. ¿Es así o no? Bueno, porque el amor nos mueve a eso, el amor propio. O alguien hace daño a tu hijo. ¿Qué harías si alguien quiere venir a hacerle daño a tu hijo o a tu hija? Rápidamente se desencadena, sacan de vos la ira, el enojo. Y si no sos capaz de ponerte furioso cuando pasa esto, cuando ves el mal contra tu ser querido, contra tu esposa, tus hijos o contra vos mismo, o cuando ves una injusticia, entonces eso es una demostración que no sos capaz de amar. Porque el que no se puede enfurecer tampoco puede amar. Yo les conté un poquito, les pasaba una anécdota, que alguien quiso increpar a mi hijo. Yo vi que iba a querer golpearlo y yo estaba detrás, no sabía que yo estaba detrás, dispuesto a defender a mi hijo. Pues es una reacción natural. No voy a ponerme a orar o ponerme a cantar corito, ¿no? No, vemos cómo lo
lo corregimos al muchacho, ¿no? Es la reacción. ¿Por qué? Porque amo a mi hijo. Si podés leer historias de atrocidades y opresión y el tráfico de drogas, por ejemplo, el narcotráfico que destruye el cuerpo y el alma a los jóvenes, y no te sentís movido a una terrible ira, y déjame decirte, tenés sangre de pato. ¿Qué te puedo decir? No sos capaz de amar. No sos capaz de amar al prójimo. Si Dios no puede aniquilar, si no puede destruir en su venganza, entonces Dios no es capaz de amar. Porque Él defiende lo que ama. Y es ciertamente verdad que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Como decimos a veces, son frases bonitas, ¿no?, que no están en la Biblia. Pero la palabra nos dice que si un hombre ama su pecado y se aferra a él a toda costa, rechazando la gracia de Dios, entonces se identifica con el pecado. Y a la postre la ira de Dios en contra del pecado se dirige también en contra del pecador. O sea, es elemental. Se cuenta de un hombre que fue acusado de robar. ¿Escuchaste esta historieta? Pero argumentó ante el juez diciendo que la sentencia no era justa. Y él dijo que no había sido él quien había cometido el robo, sino que había sido su brazo. Por lo que era injusto que el juez le condenase a la penitenciaria y solo podía condenar a su brazo. Y de hecho pensó que el juez iba a dejarlo en libertad porque había sido su brazo y no él que había cometido el robo. Entonces el juez, pensando un poquito, resuelve la cuestión, baja el martillo y condena al brazo del hombre a 30 años de prisión en la cárcel, de máxima seguridad, diciendo que si el hombre le quería acompañar, dependía de él. Es decir, bueno, cortate el brazo, ¿no? Entonces, por eso que Dios ama al pecador y odia al pecado, es como el brazo, ¿no? O sea, va el pecado y el pecador todo al infierno, ¿no? Nos identificamos con aquellos a los que nos aferramos, y esa es la imagen que nos ofrece la palabra, ¿no? Y Nahum nos da una tremenda enseñanza. Bien, en una ocasión un papá se puso furioso y castigó a su pequeña, y ella se echó a llorar por lo que no supo qué hacer después de haberle castigado físicamente, porque aún inclusive no parecía arrepentida, pero de repente vino corriendo y echó sus bracitos alrededor del cuello de su papá. ¿Y qué iba a hacer ese papá? ¿Debía continuar el castigo? No, claro que no. No podría haber levantado un dedo contra ella, porque ella misma se había refugiado en su papá, en una señal de arrepentimiento. Entonces Dios conoce a aquellos que se refugian en Él. Y para ello está siempre abierto el corazón del Señor, lleno de amor, y nunca conocerán su ira. Y esto es lo que nos dice las Escrituras, según dice el Señor: el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Bien, haciendo un breve repaso del libro de Nahum, vemos que es un libro que tiene 3 capítulos. Es el libro número 35 de la Biblia, es decir, que nos faltan 4 y terminamos. El autor del libro de Nahum se identifica a sí mismo como Nahum, que en hebreo significa consolador. Fecha de su escritura: dada la limitada cantidad de información que conocemos acerca de Nahum, lo mejor que podemos hacer es reducir el plazo en que el libro de Nahum fue escrito entre el año 663 al 612 a.C. 2 son los eventos mencionados que nos ayudan a determinar esta fecha. Primero, Nahum menciona a Tebas, no Amón, en Egipto, cayendo ante los asirios en el 663 en tiempos pasados, así que esto ya había sucedido. Y segundo, la advertencia de la profecía de Nahum se cumplieron en el 612 a.C. Bien, el propósito de la escritura. Nahum
no escribió este libro como una advertencia o llamado al arrepentimiento, como les dije al principio, para la gente de Nínive, tampoco. Dios ya había enviado al profeta Jonás más de 100 años antes, con su promesa de lo que sucedería si ellos continuaban en sus malos caminos. La gente de ese tiempo se había arrepentido, pero ahora vivían de la misma forma o aún más impía de lo que hicieron. Los asirios se habían hecho terriblemente brutales, bárbaros eran en su conquista, colgando los cuerpos de las víctimas en astas y poniendo su piel en las paredes de sus tiendas, entre otras atrocidades que hacían. Y ahora Nahum está diciéndole a la gente que Judá que no se desespere, porque Dios había pronunciado juicio a los asirios y recibirían lo que merecían. Breve resumen: una vez Nínive había respondido a la predicación de Jonás, ¿se acuerdan? Y se volvió de sus malos caminos para servir al Señor, Dios de los ejércitos. Pero más de 100 años después, Nínive regresó a la idolatría, violencia y arrogancia. Esto está en Nahum 3:1 al 4. Y una vez más, Dios envía a uno de sus profetas a Nínive, predicando el juicio de la destrucción de la ciudad. Y tristemente los ninivitas no escucharon las advertencias de Nahum y la ciudad fue destruida. Bueno, la referencia profética, Pablo repite Nahum 1:5 en Romanos 10:15, con respecto al Mesías y su ministerio, así como los apóstoles de Cristo y su tiempo. También puede ser entendido de cualquier ministro del Evangelio, cuya ocupación es la de predicar el Evangelio. Dios ha hecho la paz con los pecadores por medio de la sangre de Cristo y les ha dado a su pueblo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. El trabajo de predicar también es anunciar la paz de los que anuncian buenas nuevas, que es la frase que utiliza Nahum y la que usa Pablo. Cosas tales como la reconciliación, la justificación, el perdón, la vida y la salvación eterna por un Cristo crucificado. La predicación de tal evangelio y el traer tales buenas nuevas hacen que sus pies sean hermosos. La imagen aquí es de uno que corre hacia otro, deseoso y gozoso de proclamarle esta buena noticia. Y por último, aplicación práctica. Dios es paciente y lento para la ira. Él da a cada país tiempo para proclamarlo como su Señor. Él da a cada persona tiempo para proclamarlo como su Señor. Pero Él no puede ser burlado. Siempre que una persona o que un país se aleja de Él y sirve a sus propios intereses, lamentablemente esto da paso al juicio, a la ira de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos el deber de defender los principios bíblicos y la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad es la única esperanza para nuestros días hoy, para la gente, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros seres queridos, a todos los que se nos crucen por el camino. Hay que compartirle este evangelio de esperanza. Amén. Si el Señor nos dice otra cosa, nos volveremos a encontrar la semana próxima con el libro que continúa. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados